Bueno, yo creo que para los que tenemos unos años, estamos viviendo y vamos a hablar prácticamente las mismas cosas. O sea, económicamente, digamos, nos está pasando lo mismo que pasó, por ejemplo, en el año 2001, lo que pasó en 1989. ¿Estamos en lo del 2001? Yo, personalmente, o sea, el escenario, digamos, yo creo que es peor que el del 2001. ¿El económico o el político? Esta consecuencia es política. Político. Y posiblemente yo hable más de política que de economía hoy, ¿no es cierto? Pero lo puedo hacer, digamos, porque ya con una visión de 60 años y con una visión de desde los 22 años, digamos, trabajando, casi 40 años, uno ya analiza las cosas de otra manera. Vos no te olvides de que hay chicos que hoy tienen 30 años y que del 2001, 2002 no tienen la más remota idea de qué es lo que ha pasado. O sea, es historia. Y en Argentina, desde mi punto de vista, creo que las crisis son políticas. Y te voy a decir, para mí tienen nombre y apellido, y son las reelecciones. Yo creo que si uno analiza los segundos gobiernos de cada partido político que nos viene manejando, digamos, que viene gobernando el país desde 1983, los segundos gobiernos fueron todos muy malos y todos terminaron muy mal. Por eso es que nosotros tenemos una época, digamos, de optimismo, ¿no es cierto?, y que nos lleva después al político a pensar que la segunda época va a ser mejor. Y bueno, y ahí es donde se cometen los errores, porque si creemos, ¿no es cierto?, que el gobierno de Cristina Kirchner fue igual que el de Néstor Kirchner, no fue el mismo. O sea, básicamente en la economía vos sabés que hay que cuidar 3 o 4 conceptos básicos, que son los superávits básicos que hay que tener. El país exportaba, tenía un tipo de cambio competitivo, tenía equilibrio fiscal, no había emisión monetaria, ¿no es cierto? El país se autofinanciaba, digamos, con las ventas, digamos, que nosotros hacíamos al exterior. O sea, financieramente Argentina estaba muy bien. Desde Cristina hasta esta fecha, o desde la 125 para adelante, digamos así, creo que se ha producido un cambio político muy importante. Yo te diría que fue una especie, llamarle así, de venganza, porque el dólar estaba a 3.80, Argentina exportaba, no sale la 125, el tipo de cambio en castigo lo bajan a 3 pesos, y a partir de ese momento la historia de Argentina empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir fomentando la producción, en lugar de darse cuenta, ¿no es cierto?, de que nuestro socio es el tipo que produce, empezamos a castigarlo. Y a partir de ese momento, digamos, el castigo empezó a ser generalizado. Porque todas las actividades que empezaron a andar bien, empezaron a andar mal, de golpe y porrazo. O sea, dejas de ser competitivo, las cuentas fiscales empiezan, digamos, por falta de ingreso de exportaciones, ¿no es cierto?, se ven en la necesidad de los gobiernos de realizar emisión monetaria, y bueno, eso es lo que está pasando hoy. El mundo estamos encerrados, el mundo crece, Paraguay crece al 17%, Perú está creciendo al 9-10%, Bolivia está creciendo arriba del 10%, hace un año atrás teníamos 48.000 millones de dólares de reserva, hoy no sabemos si tenemos 27.000 millones de dólares o 28.000 millones de dólares de reserva, y cuánto de esos son papelitos. Entonces, yo creo que la falta, digamos, de una política de Estado, no hay grandeza, el político no se pone de acuerdo, no hay, como en otros países, ¿no es cierto?, que se definen las políticas de acá a 20 años, sí, hay democracia, ¿no es cierto?, pero, digamos, el plan de negocio, llámale así, que es el gobierno, se va retocando de acuerdo a las circunstancias, pero tenemos una política de Estado. Vos fijate, o sea, el año pasado nosotros estábamos produciendo 1 millón de vehículos y este año, escúchame, sobran 200.000 vehículos. Y las fábricas hablan de que se van. A nosotros nos está pasando en este momento cosas básicas. Tenemos 16 cajeros automáticos fuera de funcionamiento porque no hay repuesto. Y escúchame una cosa, y tenemos que brindarle un servicio a los clientes
¿no es cierto? ¿Y cómo vamos brindando el servicio al cliente? Que no hay. Ayer salí a comprar foco de luz y no hay foco de luz. O sea, no hemos tomado conciencia, ¿no es cierto?, de que creemos que esto es una pelea de boxeo. O sea, por un lado Argentina y por el otro lado, digamos, los fondos buitre, ¿no es cierto?, y agarrándonos a la trompada para ver si el juez Chiesa tiene razón o no tiene razón, y por el otro lado estamos penalizando al tipo que trabaja con $1 8 pesos y al tipo que tiene que importar, ¿no es cierto?, se le están cerrando las importaciones y tiene que salir a comprar dólares a 14 para poder importar. O sea, es una cosa que es irracional, ¿no? Irracional. Sí. Como es irracional, ¿no es cierto?, de que tengamos una inflación del 40%. O sea, ¿qué es lo que está pasando? El bolsillo de la gente no alcanza, la rentabilidad del empresario no alcanza para o sea, antes con la inflación, ¿no es cierto?, vos hacías stock y con el stock ganaba. Hoy tenés que vender debajo del costo para poder pagar tu costo fijo. Por eso la cantidad de negocios que están cerrados en este momento. Pero fíjate, vuelvo a repetirte, vuelvo al principio de la conversación. Qué distinto hubiera sido, ¿no es cierto?, si en Argentina se hubiera respetado el principio constitucional, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, un gobierno de 4 años o un gobierno de 6 años, y que no haya reelección. Fíjate históricamente, Mario, todos los segundos gobiernos inevitablemente terminaron en crisis. Entonces, el problema no es el problema del que produce, no es el problema del que trabaja, es la política de Estado, es el político, digamos, ¿no es cierto?, que nos lleva a esta situación. La pobreza es una cuestión de Estado. O sea, en Argentina se genera pobreza para ganar votos. La política educativa es una política de Estado, porque mientras menos educado esté, menores demandas vas a realizar a la sociedad. Entonces también es una política de Estado que nos va destruyendo automáticamente a todo. Yo creo que el proceso democrático, ¿no es cierto?, es bueno en el sentido de que nos permite elegir, pero al que hemos elegido, ¿no es cierto?, nunca nos ha rendido cuenta o nunca nos ha dado la posibilidad de decir, yo quiero esto. Se nos han impuesto cosas. O sea, vos decís que para los gobiernos populistas, cuando más o menos aprende el pueblo, más posibilidades tienen de perpetuarse en el poder. No te quepa la menor duda. Un día me dijo, vos me haces acordar de una frase que se acuñó acá, la acuñó Mario Casalla, cuando estaba conmigo hace muchos años, ¿no?, trabajando, te hablo más de 30, y me dijo, mirá Mario, vos la tenés que entender esta política, me dice. El día que al caballo le enseñen a pensar, se acabó la equitación. Así es. Y el pueblo es lo mismo, al pueblo no le quieren enseñar a pensar, así es, porque el pueblo así lo puede manejar, un pueblo pensante es mucho más difícil. Así es. Por lo tanto, los gobiernos, como vos estás expresando ahora, lo que hacen es lo imposible porque el presupuesto de educación nunca pase de la cifra que está. Y después se van a gloriar cuando dicen, no, pero hicimos tal cosa, reemplazamos la escuela. No, si el tema no es la escuela, o si el techo es de chapa, o si el techo es de cemento. Es lo que le van a poner dentro del cerebro a cada uno de los chicos. Y eso es lo que menos quieren poner. Así es. ¿No es cierto? Y no se trata del sueldo de las maestras, sino de la situación educativa. Ahora, nosotros tuvimos periodos largos, y en esto comparto también lo tuyo, ¿no? O sea, tuvimos 10 años de un hombre que fue el dueño del país, y se creía el dueño del país en el mundo inclusive, ¿no? Y era recibido como dueño de un país. En el caso de Menem. Sí, Menem era el dueño del país. Sí. Menem fue el hombre que nos dijo, nuestra plata vale igual que el dólar. Sí. Y yo me acuerdo una vez con un economista de Pablo, en este mismo programa, yo le decía, pero ¿por qué no me da una explicación? Mire, yo vengo de Suiza, con un peso argentino compré un dólar, y con ese dólar bajé en el aeropuerto de Zurich, y fui a cambiarlo y me dieron 4,50 suizos. Quiere decir que la moneda argentina valía mucho más que la moneda suiza. ¿Dónde está la explicación a todo eso? Bueno, nunca la conseguí, por supuesto. Era plata que perdía el país. Sin ninguna duda, Mario, en la época de Menem, digamos, el negocio era endeudarse. Pero endeudarse y vender todo. Claro, ese es el tema. O sea, por eso se ha sostenido. Sí, claro. ¿No es cierto? Hoy, hace un momento hablábamos, yo sentía que vos hablabas de la coparticipación. Para mí la coparticipación es un negocio gracioso, ¿no es cierto? Porque la coparticipación, si vos te pones a pensar,
tiene que ser sobre los ingresos genuinos. Pero si vos tenés una inflación del 40%, ¿de qué te sirve la coparticipación? O sea, si vos estás emitiendo, ¿no es cierto?, que este año se necesitan más de 200.000 millones de pesos para emitir, ¿de qué coparticipación me habla si ninguna provincia coparticipa eso? O sea, es gasto público, con el cual te lo están cobrando a vos, me lo están cobrando a mí, se lo están cobrando al señor, ¿no es cierto? ¿Yo sabes por qué hablaba de la coparticipación? Sí. Porque hay números que son evidentes, ¿no? Del 94 al 2000, Sí. la coparticipación que le correspondía a las provincias era el 32%. Sí. Y del 2001 al 2009 la bajaron a 27 puntos, Sí. con la aceptación de diputados y senadores de cada una de las provincias argentinas. Y del 2010 al 2014 la coparticipación bajó al 27%. Exactamente. Entonces el Estado directamente, de forma discrecional, maneja las economías de cada una de las provincias. Y claro, así no está yendo, ¿no? Bueno, por eso, ¿no es cierto?, es que muchas veces se confunde o tratan de confundirnos creyendo que la democracia es solamente elegir a una persona o a nuestros representantes. Y la democracia, lo menos importante, es elegir a alguien. Es decir, señores, por eso es que el político en una campaña política no habla, grita, ¿no es cierto?, insulta o habla del otro, pero de los planes, si escucháramos a cada uno de ellos en sus campañas políticas, decir qué es lo que han prometido y qué es lo que han llegado a ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, difiere totalmente. O sea, vos decís que cada vez que votamos firmamos un cheque en blanco. Yo creo que estamos dándole un poder a alguien, ¿no es cierto?, en el cual el escribano es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El que decide es el que está en el Ejecutivo. Y el que ratifica los actos a través de una escritura, si quieres decirles así de alguna manera, el poder legislativo. Entonces, esto es doloroso decirlo, pero Mario, un país que hace 60 años, 70 años, ¿no es cierto?, era el granero del mundo en todos los aspectos, y que mirábamos por abajo a Latinoamérica, hoy nuestra moneda está debajo de la moneda paraguaya, debajo de la moneda boliviana. Nosotros, que lo único que sabemos hacer es trabajar, vemos cómo nuestros ingresos, ya hoy el 70% de nuestros ingresos pasan a ser ingresos que se los apropia el Estado de una manera o de otra. Y decir que ganamos plata, ¿cómo vamos a ganar plata con una inflación del 40%? Es imposible, no la gano yo, no la gana la persona, y lo peor de Ni el todo que trabaja esto, con vos tampoco. Claro. pero por supuesto. Entonces, lamentablemente, yo creo que ese espíritu de grandeza que debería tener el político, ¿no es cierto?, de no ser un juntavotos en una asamblea legislativa o en una... decir, señores, escuchadme una cosa, queremos sacar de prepo una ley. ¿Le hace bien o le hace mal? Se han ido cambiando las leyes, Mario, permanentemente. Sí, acordate, siempre el IVA, ¿no es cierto?, cuando sale el IVA, ¿no es cierto?, reemplazaba actividades económicas, reemplazaba actividades varias. O sea, hoy ya no sabemos la cantidad de impuestos que tenemos. Fíjate vos, un chico que tenía 18 años cuando comenzó a votar y hoy tiene 40 años, conoció 2 gobernadores en la provincia de Salta. Sí. O sea, fueron 12 años de Juan Carlos Romero, Sí. y porque nunca se cumplió la reforma de la Constitución con Así 8 es. años, y si Juan Manuel Urtubey gana la próxima elección, van a ser 2 gobernadores 24 años. ¿Sí? O sea, renovación cero. En el caso de Juan Carlos Romero, lleva dentro del Estado, o sea, siempre votado por la gente, ¿no?, convalidado por el voto popular, cerca de 33 años, entre senador de la Nación, ¿sí?, y gobernador, y ahora nuevamente senador de la Nación. Estuvieron en todas, porque todos estuvieron en todas, unos más, otros menos. Pero vos acordate que, por ejemplo, el caso de Romero era presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de la Nación. En la época de Menem. En la época de Menem. O sea, estamos hablando de la tercera autoridad prácticamente del país, donde manejaban la economía. Entonces vendieron el país. Con Dromi y compañía vendieron el país. Lo vendieron. Y ahora lo están comprando. Y después tuvo la época de la recuperación también de lo que habían vendido, y sí. ahora critican. O sea, realmente,
tenemos una capacidad de tolerancia, los argentinos, que a veces llama la atención. Sí. Está bien, otra cosa, voy a decir la gente qué puede hacer, ¿no? La gente sale, trabaja y hace lo que puede y no tiene por qué también meterse en política muchas veces porque tiene que dedicarse a trabajar. Pero en otro lugar del mundo lo hacen. Sí, parece que sí. Trabajan, pero también estudian. Pero tienen responsabilidad, estudian, trabajan. Tienen estudios. ¿No es cierto? Nadie se quiere ir del poder. Bueno, pero justamente creo que tenemos que tener hoy en día, creo que es necesaria, digamos, una reforma de la Constitución en serio, Mario, ¿no es cierto? Vos fuiste convencional constituyente. Yo fui convencional constituyente. Y en ese momento se reformó Se reformó la Constitución y sin embargo, yo te voy a comentar algo, los 3 artículos, digamos, ¿cuál era mi concepto en ese momento? Mi concepto era de que el poder debería ser limitado. Si vos vas a las discusiones, éramos 3 personas que votamos en contra de la reelección. El doctor Ricardo Lutaif, hoy fallecido, el doctor Richo Lutaif, la María Elena Olivarri y yo. Y sí votamos, ¿no es cierto?, el límite de endeudamiento y sí votamos la obligación del equilibrio fiscal. Porque no puede ser... Pero que se mantiene. Y nunca fue reglamentado. Claro, nunca fue reglamentado. Nunca fue reglamentado, hasta el día de hoy. Y esto pasó, si no me equivoco, pierdo la memoria, no sé si fue en 1994, 1998. Hubo 2 reformas. Ya pasaron ya pasaron muchos años. Entonces, al político en sí, ¿no es cierto?, darle la herramienta, ¿no es cierto?, de que puede emitir moneda sin respaldo, nos está robando. Nos está robando. O sea, y eso es lo que nosotros no entendemos. O sea, si no tiene la capacidad suficiente de generar recursos genuinos, tiene la facilidad de emitir moneda. Hoy se está emitiendo. Se está emitiendo, y no solamente se está emitiendo, no está prevista en el presupuesto, se está emitiendo miles de millones de pesos. O sea, este año se van a emitir más de 200.000 millones de pesos y se sigue diciendo que la inflación es el 11% anual. Está previsto declaraciones hechas en el día de ayer o de anteayer por el doctor Capitanich, ¿no es cierto?, que estiman una inflación del 15% anual. Pero escúcheme, Mario, claro. O sea, ¿yo cómo puedo hacer un plan de negocio, yo empresario, ¿no es cierto?, al 15% anual, si sé que los sueldos me suben arriba del 30%, la nafta ya lleva subida 36%. Cualquier cosa que voy a comprar, hay cosas que han llegado a subir el 100%. Vuelvo a repetirle, o sea, no puedo, o sea, ¿cómo puedo brindarle un buen servicio bancario a mi gente si tengo 16 cajeros automáticos parados, ¿no es cierto?, porque no tengo repuesto? Hoy me decía un secretario de Vialidad que una obra que hizo el gobierno de la provincia de Salta en el río Arenales, para ponerla en funcionamiento le falta el 5% nada más, o sea, para sacar todos los efluentes del río Arenales. Y bueno, no lo pueden hacer porque tiene todo parado en aduana y el gobierno no lo puede entrar hace un año. El gobierno. O sea, el problema que tenés vos lo tiene también el gobierno. ¿No es cierto? Sin embargo, las cosas no cambian. De todas maneras, yo creo que lamentablemente, y mal que les pese a algunos, lo que hace a la economía sigue todavía predominando el dólar y se habla en dólar en la Argentina, nada más que se cobren pesos. Pero porque no hay moneda. No hay moneda. Y nuestra moneda no sirve. O sea, yo no conozco a nadie que quiera ahorrar en moneda, ni tampoco pagar nada de contado, sino decir, bueno, a ver si hay crédito, voy con el crédito. Entonces tampoco uno sabe a veces cómo se puede sostener un crédito ahí a 12 meses. Claro, o sea, para que el dólar sea referencia en Argentina cuando ya no lo es en el mundo, claro, ¿no es cierto? Eso indica lo peor que estamos. De la decadencia económica nuestra. La decadencia económica nuestra. Pero vuelvo a repetirte, Mario, o sea, acá tenemos que tomar conciencia que las cosas no son casuales. O sea, acá hay responsables. Hay responsables. Y vuelvo a repetirte, las políticas, ¿no es cierto?, no las define ni vos como periodista ni yo como empresario. Las políticas son políticas de Estado y no hemos llegado casualmente a esto. O sea, no nos pueden trasladar a nosotros, la sociedad, ¿no es cierto?, 200.000 millones de dólares, que el Banco Central, ¿no es cierto?, que justamente los dólares que tenía de reserva se puedan utilizar graciosamente para la fiesta del Estado. Entonces,
hoy de los 28.000 millones de dólares, no sabemos exactamente cuál es la verdadera cantidad de dólares billete que hay de reserva. Porque al haber emitido el Estado títulos y que lo está tomando esos títulos del Estado, es como si vos en tu cuenta pones papelitos, ¿no es cierto?, en lugar del billete. Está pasando eso. O sea, el título del Estado lo vas a tener que pagar vos como ciudadano, no lo va a pagar el Estado. Nos van a sacar del aire. José Humberto, ha sido un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu atención. Les propongo ya verlo ya dentro del estudio. Ya estamos con Roberto Dagún, con los profesionales, así que en un minuto más está con ustedes. Gracias, nos encontramos Dios mediante el jueves de la semana que viene. Chao.